a tothom, veïnes, veïns, consellers, alcaldessa. Parlaré millor en castellà perquè soc de Cuba y després una miqueta millor en castellà. ¿Vale? Buenas noches, mi nombre es Ana Posada Lis, soy de la Asociación de Cubanos en Cataluña José Martí y vengo en representación de la plataforma catalana contra el bloqueo Defensem Cuba, compuesta por más de 80 entidades, asociaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos, con más de 30 años de recorrido solidario por todo el territorio. El pasado 3 de noviembre de este año, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se celebró la 30ª votación de la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. El resultado obtenido fueron 185 votos a favor de la resolución presentada por Cuba, 2 en contra, que es habitual en Estados Unidos e Israel, y 2 abstenciones, en este caso Brasil y Ucrania. Una vez más, la comunidad internacional ha exigido al gobierno de los Estados Unidos poner fin a este atentado contra los derechos humanos que de hace más de 60 años impone sobre la isla. Una clara muestra que Cuba no está sola, sino al lado de lo correcto de la historia. El bloqueo es una constante violación de los derechos humanos, brutal en su duración y los daños que infringen en todo un pueblo. Un ataque continuado contra Cuba absolutamente calificable como genocidio, pues afecta particularmente la infancia e incide especialmente en los campos de la educación y la sanidad. El mal que genera en la isla a su desarrollo económico y social es incalculable. Solo en términos monetarios, el bloqueo ha tenido un impacto por valor de más de cientos de millones de dólares. El bloqueo consiste en perseguir sin descanso el comercio, las finanzas y la inversión exterior en Cuba, confiscando cuentas cubanas oficiales en dólares, elaborando listas negras de inversores, incautando barcos en alta mar con destino cubano y multando fuertemente a empresas privadas y entidades financieras que se atrevan a mantener relaciones económicas con la isla. Para conseguir este propósito, los Estados Unidos despliegan su poder de chantaje y coacción por todo el mundo, imponiendo leyes de aplicación extraterritorial y organizando una oficina burocrática con plenos poderes para impedir las transacciones económicas con Cuba. Se trata, pues, de una agresión permanente, endurecida prácticamente año tras año, y que, lejos de suavizarla con la pandemia desde los Estados Unidos, lo han intensificado durante la presidencia de Trump con 243 nuevas medidas de bloqueo, que el presidente Biden no ha desmontado ni siquiera en apariencia. Aún peor, mientras la COVID cobraba millones de vidas en el planeta y llenaba de dolor a mi país, el bloqueo se intensificó y generó dificultades y demoras para el arribo de insumos y equipamientos médicos imprescindibles para enfrentarla, en particular para la industrialización de las vacunas cubanas. Se obstaculizó incluso la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países. Que sepáis que Cuba es el único país de Latinoamérica que tiene sus propias vacunas, con todo el esfuerzo que eso conlleva. Cuba produjo su propia vacuna y tiene casi toda la población, tanto infantil como adulta, vacunada. El bloqueo económico hace que nuestros niños y niñas con afecciones de retina y glaucoma no puedan contar con tratamientos láser de una empresa norteamericana, que no se pueda producir antibióticos, analgésicos y tratamientos contra el cáncer y otros medicamentos de primera necesidad. El gobierno de los Estados Unidos no tiene manera de justificar, bajo ningún concepto, una política que priva a los niños cubanos con cáncer de recibir el tratamiento quimioterapéutico idóneo. La hazaña de salvar y preservar la vida en medio de tantas difíciles circunstancias solo puede explicarse desde el esfuerzo gubernamental y colectivo de nuestro pueblo durante décadas para construir un robusto sistema de ciencia y salud, de profundo carácter humanista y de alta calidad, accesible a todas las cubanas y cubanos sin costo alguno. Cuba es un ejemplo de solidaridad. En el peor momento de la pandemia y a pesar de nuestros limitados recursos, colaboramos con el envío de 58 brigadas médicas a 42 países y territorios, que se sumaron a los más de 28.000 profesionales de la salud que en este momento prestaban servicio en 59 naciones. Ejemplo más cercano tenemos el caso de los países como Italia y Andorra, que pidieron ayuda cubana y le fue brindada.
Las excusas que se ponen para mantener el bloqueo contra Cuba son muy variadas. Esta política es condenada cada año con rotundidad en la ONU, donde el bloqueo recibe una agobiante mayoría de votos exigiendo su eliminación, prácticamente toda la comunidad internacional. Se trata de un ejemplo intolerable para una potencia con pretensiones de hegemonía mundial y que considera toda América Latina su patio trasero. De aquí parte del envenenamiento con que atacan una isla revolucionaria de 11 millones de habitantes. La difusión de su ejemplo, no ya en Latinoamérica, sino en todo el mundo, podría significar el fin de los privilegios imperialistas, basados en la explotación sin tregua de unos seres humanos por los otros. Pero a pesar de la larga lista de sufrimientos que el bloqueo produce, el pueblo cubano resiste heroicamente y cada día que pasa es una derrota de esta agresión anticubana. Desde Defensa en Cuba denunciamos y luchamos por el levantamiento total e incondicional del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, que a pesar de haber sido rechazado de manera unánime en 30 ocasiones, sigue en pie, frenando el desarrollo económico y social de Cuba, generando carencias y sufrimientos a su pueblo. Una vez más, Cuba y su pueblo confían en que contarán con el apoyo de la comunidad internacional, entre la que se encuentra esta ciudad de San Adrián, que no es la primera vez que lo presentamos y que siempre hemos recibido el apoyo de esta casa. En su legítimo reclamo de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América. Hoy, si recibimos vuestros votos a favor de la eliminación del bloqueo a Cuba, estarán ustedes también votando a favor de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Estarán pronunciándose en apoyo a la razón y a la justicia. Cuba quiere vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Cada familia cubana viviría mejor sin bloqueo. Los estadounidenses estarían mejor sin el bloqueo a Cuba. Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin bloqueo. Muchas gracias. Muchas gracias.